Hay un Dios que me ama. Hay un Dios que me salva. Hay un Dios que me bendice. Que en la cruz del Calvario su vida dio por mí. Hay un Dios que me ama. Hay un Dios que me salva. Hay un Dios que me bendice, que en la cruz del Calvario su vida dio por mí. Muy buenos días, estimados amigos, amigas, señores, señoras, señoritas, niños, jóvenes y todos aquellos que nos escuchan. Reciban un cordial y amable saludo en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, unido al de nuestra Madre María Auxiliadora, nuestra Madre Protectora. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Jesús divino Maestro, ven en nuestra ayuda. Jesús Maestro, acompáñanos, guíanos. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Hoy es jueves eucarístico, jueves sacerdotal, último día de este mes de noviembre. Sí, último día, hoy fiesta, color litúrgico rojo, fiesta de San Andrés Apóstol, San Andrés. Queridos hermanos, hoy celebramos la memoria de San Andrés, hermano de San Pedro y uno de los 12 apóstoles del Señor. Nació en Betsaida, junto al lago de Galilea, y trabajó como pescador. El Evangelio de Juan lo muestra como un amigo, al que algunos identifican con San Juan Apóstol. Siguiendo la predicación del Bautista, que al ver pasar a Jesús bautizado, el día anterior exclama: «He aquí el Cordero de Dios». Estas palabras empujan a Andrés y a su amigo hacia Jesús. Luego de interactuar con él, Andrés corre a informar a su hermano: «Hemos encontrado al Mesías». De esto podemos concluir, que Andrés es el primero de los apóstoles en ser llamado por Jesús. Así es. Dice la tradición que el primero que el Señor llamó fue Andrés. Fue el primero que llamó. Y a la vez Andrés se preocupó por hacer que su hermano conociera a Jesús. Qué bello mensaje, ¿no? Qué bonito que nosotros también nos preocupemos por llevar ese amigo a Jesús. Si todos hiciéramos eso, las cosas cambiarían. En vez de llevarlo a donde no es, llévalo a Jesús, condúcelo a Jesús. Entonces, estamos comentando que Andrés es el primero de los 12 apóstoles en ser llamados por Jesús. Por otro lado, el Evangelio de Mateo nos muestra a Andrés en compañía de su hermano, es decir, Pedro, Simón, Pedro, y de sus compañeros Santiago y Juan, pescando en el mar de Galilea. Cuando llega Jesús y les dice: «Vengan en pos de mí, y los haré pescadores de hombres», ellos lo dejan todo para seguirlo. Es decir, ellos dejan red, dejan lo que era su mundo para seguir la propuesta de Jesús. ¿No será que el Señor también te está llamando a que lo sigas? Piensa, mira, que quizás el Señor te está haciendo ese llamado. Andrés estuvo en la última cena, presenció las apariciones de Jesús resucitado y su ascensión, y fue testigo del descenso del Espíritu Santo.
La Escritura nos dice que nada, la Escritura no dice nada sobre su vida, sí, y obra después de Pentecostés. Pero algunos textos no canónicos hablan de él. Uno de ellos afirma que Andrés animó a Juan a escribir su evangelio. El historiador Eusebio de Cesarea escribe que Andrés predicó el evangelio en Asia Menor y en el sur de Rusia. Se le considera el primer obispo de Constantinopla, la segunda sede más importante de la cristiandad antigua, después de la de Roma. Sufrió el martirio en Patras, Grecia, colgado cabeza abajo, con cuerdas a una cruz en forma de X. San Andrés. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Si tus labios profesan que Jesús es el Señor y tu corazón cree que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás. Por la fe del corazón llegamos a la justificación y por la profesión de los labios a la salvación. Dice la Escritura: nadie que cree en Él quedará defraudado, porque no hay distinción entre judío y griego, ya que uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan. Pues todo el que invoca el nombre del Señor se salvará. Ahora bien, ¿cómo van a invocarlo si no creen en Él? ¿Y cómo van a creer si no oyen hablar de Él? ¿Y cómo van a oír si alguien que proclame? ¿Y cómo van a proclamar si no los envían? Lo dice la Escritura: qué hermosos los pies de los que anuncian el Evangelio. Pero no todos han prestado oído al Evangelio, como dice Isaías: Señor, ¿quién ha dado fe a nuestro mensaje? Así pues, la fe nace del mensaje, y el mensaje consiste en hablar de Cristo. Pero yo pregunto, ¿es que no lo han oído? Todo lo contrario, a toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sí, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 19, 18 entre paréntesis. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hable, sin que pronuncie, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. Vengan, síganme, dice el Señor, los haré pescadores de hombres. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, pasando Jesús junto al lago de Galilea, vio dos hermanos, a Simón, al que llaman Pedro, y a Andrés su hermano, que estaban echando el copo en el lago, pues eran pescadores. Les dijo: vengan y síganme, y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que estaban en la barca, repasando las redes con Zebedeo su padre. Jesús los llamó también. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y los siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito, alabado seas por siempre, Señor. San Andrés. Qué hermosos los pies de los que anuncian el Evangelio. Queridos hermanos, estamos en este jueves eucarístico, jueves sacerdotal, último jueves de este mes de noviembre, último día de este mes de noviembre. Hoy celebramos la fiesta del apóstol San Andrés, como estamos comentando, ¿no? La Iglesia celebra la fiesta de los apóstoles, porque en ella quiere manifestar
apostolicidad. Sí. En el credo rezamos, creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Es decir, las características: una, santa, católica y apostólica. La apostolicidad, sí, apostolicidad, expresa que la Iglesia está cimentada sobre cada uno de los 12 apóstoles, las 12 columnas, ¿no? Con Pedro a la cabeza. En efecto, fueron los apóstoles no solo los 12, sino también hombres como Pablo, a quienes él confió la tarea de multiplicar su enseñanza. Y alrededor de ellos fueron surgiendo las primeras comunidades de la iglesia primitiva. San Andrés es uno de estos apóstoles. Su importancia era notoria en la iglesia, ya que en la lista de los apóstoles que hacen los evangelios de Mateo y Lucas aparece de segundo, después de su hermano Pedro. Es importante destacar que ellos respondieron con prontitud al llamado del Señor, pues dice el evangelio que inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Ciertamente la condición apostólica de estos discípulos de Jesús les viene por su llamado a seguirlo, pero también por su respuesta. Si Él nos llama y no respondemos, simplemente la llamada se queda en eso, en llamada, pero no pasaría a la dimensión de vocación, que es respuesta a la llamada que hace el Señor. Toda llamada supone una respuesta y es lo que llamamos vocación. Vocación viene de vocare. Vocare significa llamada. Pero repito, toda llamada implica una respuesta. Y el Señor nos llama a todos. A veces no respondemos al Señor. A veces dejamos, como sucede cuando te llaman y tú dejas que la llamada se caiga. Entonces, miremos. La vocación es una respuesta a la llamada que hace el Señor. Esta respuesta no es solo la inicial al llamado de Jesús, sino que es con limitaciones y todo una respuesta permanente a la llamada de estar con el Señor hasta la cruz. Sí, es un llamado permanente que nos está haciendo el Señor. Señor, Padre de infinita bondad, en cumplimiento de tu santa voluntad, Cristo convocó a los apóstoles para que al seguirlo convivieran con Él e imitaran su ejemplo. Mira benigno a tu familia santa, para que nunca nos falten los obreros de tu mies. Permite que día a día se fortalezca el corazón de los pastores que nos anuncian tu palabra, nos santifican con tu gracia y nos guían animosos hacia ti. Concédenos el espíritu cristiano de las familias, la santidad de los sacerdotes y religiosos y la generosa respuesta de los jóvenes, que como el apóstol San Andrés entreguen su vida al servicio de Cristo y de su santa iglesia. Que María, Madre y Señora nuestra, interceda por las santas vocaciones, a fin de que se perpetúe tu presencia santa en medio de nosotros. Sí. Pide por tus necesidades. Ora por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, por tus hermanos, por tu esposo, tu esposa. Por el Papa Francisco, por su salud, su recuperación, por los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, diáconos, seminaristas, por todos aquellos catequistas, por todos aquellos que prestan un servicio, por todos los laicos en general, por nuestros campesinos, por nuestros indígenas, pescadores, obreros, artesanos,
por nuestros maestros, por nuestros médicos, enfermeras, en fin. El Señor bendiga a todo. Señor te bendiga, hermano, tú que escuchas este mensaje. Lleva esa palabra de Dios, difunde este mensaje, multiplica este mensaje, haz que muchos pues puedan llegar a ese mensaje. Que el Señor bendiga tu hogar, bendiga tus planes y proyectos, que el Señor ilumine tu camino, que el Señor te ayude a vivir en santa paz. Señor, ilumine tus pasos, tu camino. El Señor esté siempre contigo. Bendito seas por siempre, Señor. Gloria a ti, Señor. San Andrés nació en Betsaida. Tuvo el honor y el privilegio de haber sido el primer discípulo que tuvo Jesús junto con San Juan el Evangelista. Es hermano de Simón Pedro y fue quien lo condujo ante Jesús en el día de Pentecostés. San Andrés recibió junto con la Virgen María y los demás apóstoles al Espíritu Santo en forma de lengua de fuego. La tradición coloca su martirio el 30 de noviembre del año 63 bajo el imperio de Nerón, bárbaro. Andando Jesús junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Pedro y a Andrés, y los llamó: vengan y síganme, que yo los haré pescadores de hombres. Mateo capítulo 4, versículo 8-19. Aleluya, aleluya, aleluya. Vengan y síganme, dice el Señor, y los haré pescadores de hombres. Mateo capítulo 4, versículo 19. Andrés dijo a su hermano Simón: hemos encontrado al Mesías, es decir, a Cristo, y lo llevó a Jesús. Juan capítulo 1, versículos 41 y 42. Bien, seguimos reflexionando, seguimos meditando el mensaje, la palabra del Señor, que es fuente de vida, en este jueves 30 de noviembre, hoy fin de mes, oye, quincena a bordo y todo. Oiga, cuide su dinero, que están los amigos del ajeno al acecho. Te suplicamos humildemente, Señor, que el apóstol San Andrés, evangelizador y guía de tu iglesia, sea nuestro perpetuo intercesor ante ti. Señor Jesús, queremos ser tus discípulos y colaborar con tu proyecto de amor. Amén. ¿Qué dice el texto? La fe viene de la predicación, y la predicación consiste en anunciar la palabra de Cristo. Pablo expresa la centralidad de la predicación del Evangelio para llegar a la fe en Jesucristo y obtener la salvación. Es condición indispensable la predicación para poder profesar con los labios la fe en Jesús como Señor y como Dios. Frente a esta invitación, renovemos nuestra fe recibida por el testimonio de la predicación apostólica, sin la cual carece de fundamento el anuncio del misterio pascual en nuestra iglesia. Ellos, inmediatamente dejando las redes, lo siguieron. Jesús, en San Mateo, es el hombre que ve, elige y llama a los que serán sus apóstoles. Recuerda que la palabra apóstol significa enviado, ¿no? Entre ellos se encuentra Andrés, el hermano de Pedro. La llamada es descrita a partir de un mirar de Jesús que convoca e invita a una respuesta inmediata para empezar una nueva aventura, la de ser pescadores de hombres. Si cambia de rumbo, cambia de perspectiva, ¿no? Ya no van a estar atrapando peces. Ahora ya no van a conducir una barca de madera. Ahora esa barca es la iglesia. Miremos bien. Cambian las perspectivas. Fijémonos en el detalle del inmediatamente, que sigue a las palabras de Jesús. Así ha de ser la prontitud
del seguimiento para el anuncio del misterio, de quien nos ha llamado y nos ha capacitado para ser sus testigos, no solo de una buena noticia, sino de una persona que da un nuevo sentido a la existencia humana y un giro a la vida, poniendo en nuestras manos la hermosa tarea de anunciar el misterio que hemos recibido de manos de los apóstoles. Para meditar, ¿qué me dice el texto? Para que la sociedad pueda creer, según San Pablo, puede hacer falta, sí. Puede hacer falta que haya quien le anuncie el Evangelio y que por tanto antes haya sido enviado. Apóstol significa eso mismo, enviado. Andrés pertenece a ese grupo de los 12 y precisamente de los primeros que desde muy pronto empezó a señalar a Jesús como el Mesías, primero a su hermano Pedro y luego de modo especial a los pueblos de habla griega. Jesús llama a dos parejas de hermanos. Hoy ponemos especial énfasis en los nombres de Andrés y Pedro. Según el evangelista Juan, que pertenecía al mismo círculo, Andrés, acompañado del mismo Juan, había tenido ya un encuentro con Jesús. Ahora van a ser pescadores de hombres. Al principio no entendieron seguramente qué significaba eso, pero luego no solo lo entendieron, sino que fueron valientes en seguir el camino que les pedía Jesús y propagaron su evangelio por todo el mundo conocido. Andrés nos da ejemplo de ánimo misionero. Al día siguiente de su encuentro con Jesús, convence a su hermano Pedro de que ha llegado el Mesías, que esperan. Más tarde, cuando unos griegos quieren ver a Jesús, Andrés junto con Felipe les sirve de interlocutor. En la escena de la multiplicación de los panes, es Andrés el que se da cuenta de que hay un joven que tiene unos panes y unos peces, y así se lo hace saber a Jesús. Después de la ascensión, predica en el mundo griego y da su vida como mártir de Cristo. Esta fiesta nos invita a reavivar nuestro seguimiento de Cristo, preparados a cualquier sacrificio. Si nuestra fidelidad lo pide, estamos dispuestos a ser crucificados como Pedro y como Andrés, como el mismo Cristo Jesús, por solidaridad con todos y por fidelidad a la misión recibida de Dios. También nos ayuda a despertar nuestro espíritu misionero, no contentos con creer nosotros que debemos facilitar a los demás el conocimiento de Cristo, como cantábamos con el Salmo 18. Deberíamos estar contentos porque a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Sí, llenarnos de alegría. Y tenemos que hacer posible esto que dice el Salmo, que a toda la tierra alcance su pregón, que toda la tierra conozca de ese mensaje. Toda la tierra, todos los hombres conozcan de ese mensaje de Dios, de ese mensaje de amor, de ese mensaje de esperanza, esa palabra que ilumine. Salmo 118, verso 105. La palabra es lámpara, la palabra es luz que ilumina nuestro camino. Esa palabra que es pan vivo bajado del cielo. Esa palabra, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para reflexionar, tenemos conciencia de la importancia de la predicación del misterio pascual para conducir a la fe en Jesucristo. Somos fieles seguidores
del que nos ha dado un nuevo oficio pastoral, he ahí para que nos cuestionemos, nos preguntemos, para seguir reflexionando. Como los apóstoles, quisiera ser enviado al mundo para predicar tu palabra. Y qué mayor predicación que la de sentirte presente en mí, llamar con obras. Llámame junto al lago, que es mi vida, y te seguiré. Si tú me llamas, iré. Bendito Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mira cómo Jesús pasaba junto al lago de Galilea y vio Jesús. Fijó su mirada en dos hermanos, Simón, al que llaman Pedro, y Andrés. Estaban echando el copo. Nosotros decimos la atarraya. Es decir, Jesús llega a su labor, al lugar de su labor, al lugar de su trabajo. Están en plena faena. Ellos eran pescadores. Eran pescadores, nos dice Mateo. Les dijo, vengan, síganme. Dos, vengan y síganme. Y los haré pescadores de hombres. Mira, inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Inmediatamente. Es decir, no le pidieron permiso a una pierna para mover a otra. Y nosotros muchas veces le pedimos permiso a una pierna para mover la otra. Lo pensamos. Actuamos de una manera paquidérmica. Actuamos como no muy decididos. Y ellos inmediatamente. Y pasando adelante vio otros dos hermanos. Fueron dos parejas de hermanos. Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Esto están ya en otra actitud. Esto están repasando. En el lenguaje coloquial nuestro dice remendando, ¿no? Y Jesús los llamó. También inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Es decir, ellos están dispuestos a dejar la barca. Dejar la barca era dejar un estilo de vida. Era romper con un estilo de vida para seguir una propuesta nueva, para seguir un camino nuevo, para seguir una tarea nueva, para responder a ese llamado. Dios también te llama y Dios también está esperando una actitud tuya positiva, diferente. Dios también quiere que tú asumas con seriedad, con responsabilidad, que tú respondas a ese llamado que Él te hace y dale gracias a Dios que te llama a servir. Ya, dale gracias al Señor que quiere comprometerte con su obra, que quiere hacerte parte de esa labor evangelizadora. La razón de la iglesia es evangelizar. La iglesia existe para eso. Por eso, dale gracias a Dios. Por su parte, el Salmo dice que a toda la tierra alcanza su pregón. Y es toda la tierra. Por eso el Papa nos habla de periferias. Como quien dice, ir a todos esos sitios lejanos. Ir a todos los sitios. Todos los sitios debe llegar el mensaje. Debe llegar la palabra. Y esa palabra debe iluminar. Y esa palabra debe transformar. Y esa palabra debe suscitar un cambio nuevo. Esa palabra de Dios. Bendito seas, Señor. Alabado seas por siempre, Señor. El honor y la gloria son siempre para ti. Bendito Señor. Por su parte, Pablo dice, si tus labios profesan que Jesús es el Señor y tu corazón cree que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás. Mira cómo te invita Pablo a que creas. Y si crees, pues en Dios, que Dios
resucitó a Jesús de entre los muertos, te salvarás. Nuestra fe está centrada en ese Dios que ha vencido la muerte, en ese Dios de vida. Dios es un Dios de vida, Dios es un Dios de resurrección. Por la fe del corazón llegamos a la justificación y por la profesión de los labios a la salvación. Bendito Señor. Nadie que cree en Él quedará defraudado. No, de ninguna manera, no vas a quedar defraudado. Cree en el Señor. Ten fe en el Señor. Confía en el Señor. Y Pablo está hablando ya de una propuesta nueva. A partir de Jesús, ya no hay distinción entre judío y griego, ya que uno mismo es el Señor. El Señor es uno. Es el Señor de todos. Y es generoso con todos los que le invocan. Pues todo el que invoca el nombre del Señor se salvará. Mira, todo el que lo invoca se salvará. Entonces, más claro no canta un gallo. Bendito Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alaba, bendice al Señor. No dejes de alabar, de bendecir a Dios. Dile, Señor, gracias por este día que me regalas. Gracias por este fuego eucarístico sacerdotal. Ora al dueño de la mies que envía obreros a su mies. Pídele al Señor que suscite obreros. Necesitamos obreros. Necesitamos hombres y mujeres que trabajen por la construcción de este reino, de ese reino de Dios, de ese reino de paz, de ese reino de justicia, de ese reino donde reine la armonía, el diálogo, el respeto. Empecemos por vivir como hermanos, no vivamos como lobos rapaces y dejemos atrás todo odio. Todo el que odia a su hermano es un asesino, todo aquel. Por eso invoca al Señor. Señor, te pido por todos los enfermos para que tú derrames tu espíritu en ellos, les dé la salud, los fortalezca, los bendiga, los proteja. Señor, bendiga tus planes, tus proyectos, tu hogar, tu familia. El Señor te acompañe siempre, el Señor esté siempre contigo. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y permanezca siempre. Con la bendición del Señor y el auxilio de María Santísima, permanezcan en la paz del Señor. Buen día para todos, mis queridos hermanos. Dios los bendiga y no olvides de clamar al Señor. Que Dios te dé un día de paz, de alegría, de esperanza, de gozo, y que por encima de todo experimentes el amor de Dios que te ama y a esa Madre Santísima que también te ama. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Bendita sangre derramó por mí.